Señor y Padre, ponemos delante de ti este tiempo, tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que todo lo que has puesto en el corazón, Señor, sea de edificación para los hermanos y para las hermanas y para tu obra en general, Señor. Gracias porque tú nos das los medios necesarios. Gracias, Señor, porque tenemos enseñanza que tú nos has dado a través de tu palabra para que podamos compartirla. Gracias, Señor, por los hermanos que predican. Gracias, Señor, por los que estudian tu palabra. Gracias, Señor, por los que escuchan este libro sagrado y acogen en su corazón sus enseñanzas para ponerlas en práctica en su día a día. Ayúdanos en esta mañana, Señor, que todo lo que se diga sea inspirado por tu Espíritu Santo en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien te preguntara ahora, ¿cómo te ha ido el año? Alguien te pregunta, ¿cómo te ha ido el año, amigo? ¿Qué respuesta tendrías tú para él? Unos dirían, pues, no me ha ido mal. Hay un abanico de respuestas. ¿Sabéis? A un hermano le preguntaron, a un hermano, a un hombre de Dios, le preguntaron, ¿cómo te ha ido el año? Y dijo, mejor de lo que merezco. Mejor de lo que merezco. ¿Y sabéis lo que dice? No lo dijo así por gusto, no lo dijo para quedar bien, no lo dijo arropado por una falsa humildad, lo dijo de corazón, porque sabía que en el libro de las Lamentaciones de Jeremías dice que estamos en pie gracias a la misericordia de Dios porque no nos ha consumido con su fuego. Lamentaciones 3:22. En el libro de Lamentaciones, si alguien lo tiene a mano, puede leer el versículo literalmente, mientras yo me voy buscando otros versículos. Así que, mejor de lo que merezco. Es como el Señor puede, como el creyente tiene que decir, así me ha ido el año, mejor de lo que merezco. Y yo sé que estamos a punto de atravesar una frontera hecha por los hombres, porque no olvidemos que para nosotros hoy es año nuevo, mañana, pero para los chinos no. Se rigen por otro calendario. No olvidemos que en la misma cristiandad, en el Oriente ortodoxo griego, la Navidad se celebra 13 días después que aquí en Occidente, porque siguen el calendario juliano. Es decir, que los calendarios son inventos del hombre para medir el tiempo de alguna manera, porque el tiempo pasa, nos damos cuenta que pasa, que se va, que se esfuma, y el hombre inventa unos sistemas llamados calendarios para llevar una referencia de lo que es el ser humano perdido en la inmensidad de la creación. Dios está fuera del tiempo, como vosotros sabéis. Para Él, como nos dice la palabra, un día son 1000 años y 1000 años es un día. Así que está fuera de tiempo. Pero cuando llegan estas fechas, normalmente hacemos balances. Y hacemos balances, como dice el Salmo, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado. Hasta aquí podemos decir que estamos en pie. Y ya cuando nos regimos por esa frontera que el hombre ha establecido de los calendarios, cuando llegan determinadas fechas, se acaban unos periodos que para algunos, yo estoy seguro que ha sido un año difícil. Para algunos ha podido ser un año extraño. Un año que ha traído disgustos, que ha traído aflicciones. Algunos incluso han tenido pérdidas o de amistades o de personas que las querías y ya no están. Incluso ha habido problemas en las iglesias. Y otros pues viven a lo mejor en un momento de euforia porque este año les ha ido muy bien y esperan que este año siga la racha. Es como se suele decir, ¿verdad? Los deseos son distintos, las reacciones son distintas. Para una persona mayor, los que nos vamos haciendo mayores, pues nos damos cuenta que cumplimos años, que vienen los achaques. Por cierto, esta noche cumplo yo los años, ¿eh? Pablo, ¿y tú también? Mira, pues el 1 de enero es una buena fecha, lo que pasa es que nadie luego se acuerda, porque como está entre fiestas y cosas, pues... Pero bueno, gracias a Dios podemos decirlo que hasta aquí hemos llegado. Ahora, las personas mayores, pues vemos eso. Los jóvenes y más jovencillos están deseando ser mayores para cumplir sus ilusiones, para llevar a cabo sus proyectos, para terminar su carrera, para encontrar un buen trabajo, para encontrar un novio o una novia. Tienen otras perspectivas, ¿verdad? Y nosotros
como creyentes, que tenemos esperanza, o al menos es lo que decimos, que tenemos esperanza, ¿cómo afrontamos esta situación? ¿Cuál es nuestra actitud o posicionamiento antes de despedirnos de un año y empezar otro? Yo quiero hoy mirar hacia lo que ha pasado. Como iglesia podemos hacer un balance. Evidentemente, siempre se quedará corto. Siempre se quedará corto. Vamos a decir, mira, se ha predicado el Evangelio, se ha abierto puntualmente cada domingo, se ha predicado, ha habido personas que se están formando, hay creyentes que están avanzando en las cosas del Señor, que van bien, pero nunca llegaremos a la altura, nunca llegaremos al nivel, al estándar que Dios pide a su iglesia. Ahora, personalmente, ¿cuál es nuestra actitud o posicionamiento? La Real Academia de la Lengua, cuando buscamos lo que significa actitud, pues tiene varias acepciones, pero en este caso, el que mejor nos cuadra aquí es el estado de ánimo que se expresa de una cierta manera de actuar de acuerdo a un sistema de valores. Es decir, el creyente tiene un sistema de valores. El creyente está arropado por una doctrina. El creyente está sustentado por la palabra de Dios. Nuestra actitud, evidentemente, tiene que ser consecuente y consecuencia de eso. Si yo estoy informado por la palabra de Dios, mi actitud hacia la injusticia tiene que ser negativa. Mi actitud hacia el aborto, pues, tiene que ser negativa. Así que nosotros nos posicionamos, tomamos nuestra actitud dependiendo de nuestro sistema de valores. Ahora bien, ¿qué nos dice Pablo hablando de todo esto? Vamos a irnos a la carta de Pablo a los Filipenses. La carta de Pablo a los Filipenses, cuando él está diciendo que había perdido todas las cosas, pero que le daba igual, que él había perdido mucho prestigio de ser ciudadano judío, romano incluso, que él había perdido amistades, que él había perdido muchas cosas, pero todo lo daba por basura. Y lo dice así, pero más adelante nos da un ejemplo y nos da una lección importantísima que es en la que nosotros nos vamos a basar hoy. Dice en el versículo 12 del capítulo 3 de la carta a los Filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Unos versículos rotundos, unos versículos que nos dan un diagnóstico clarísimo. Y ahora nosotros cuando nos enfrentamos a una situación de final de año y de principio de otro año, digo siempre de acuerdo a los calendarios humanos, yo está fuera del tiempo, pero esta medida es la que tomamos los humanos para poder evaluar las cosas. ¿Qué pasa cuando llegas a un examen? Un examen evalúa tus conocimientos de las cosas. Y nosotros necesitamos, en primer lugar, un diagnóstico para nuestra vida. Un diagnóstico para que ese diagnóstico dé lugar a un buen tratamiento. Un médico cuando vas te pregunta cosas, te chequea, y con los datos que él va obteniendo, te va a dar un diagnóstico para que sea efectivo el tratamiento que te pone. Y nosotros tenemos que decir, en primer lugar, cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos que tomar para evaluar este año que ha ido. ¿Sabéis lo que dice aquí Pablo en primer lugar? En primer lugar habla de la humildad. Dice, yo no es que lo haya alcanzado, ni que sea perfecto. Me quedo ahí porque ¿sabéis quién está diciendo eso? Lo está diciendo Pablo. ¿Y sabéis quién era Pablo? Pablo fue un hombre, era un erudito. Era una persona que tenía una buenísima posición dentro del sistema judaico. Era una persona que hablaba idiomas. Era una persona que viajaba mucho. Y dice, yo... Pero además lo más grande, lo más importante, es que Pablo fue un apóstol verdaderamente llamado por Jesucristo. Tuvo una visión personal de Jesucristo.
Y fijaros que él mismo, con la autoridad que podía revestirse, pues dice, oye, yo digo esto y a esto. Fijaros, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Él mismo reconoce que no es perfecto. Él mismo reconoce que está en el camino, que sigue. Él mismo reconoce que tiene que llevar adelante una tarea en la que está, digamos, en medio del camino. Por eso, una buena diagnosis, una buena valoración es reconocernos a nosotros mismos porque necesitamos humildad. Pero algunos dicen, yo ya lo sé todo. Y sabéis que a mi edad, cuando voy conociendo más cosas de la palabra de Dios, me doy más cuenta de mi ignorancia. Y ya no es uno capaz de categorizar una cosa y de afirmarla rotundamente porque te das cuenta que cuando vas conociendo más la palabra de Dios, te vas revelando cosas y vas profundizando en unas, pero abriéndote los ojos en otras también. Por eso hace falta un diagnóstico claro. Pablo fue usado con el poder de Dios, fue usado con la sabiduría divina para que predicara. Dicen que posiblemente el predicador que más mensaje tuvo en todo el Mediterráneo, tanto oriental como occidental. Y todo era para la gloria de Dios, incluyendo su epístola a los romanos, que nos ayuda a desvelar el misterio de la salvación, que nos encamina a Cristo a través de la fe. Pues ese Pablo tan importante, dice que no lo he conseguido todavía, hermanos, que estoy en el camino, que necesito seguir aprendiendo, que necesito seguir profundizando en la palabra de Dios. La humildad. ¿Cómo andamos de humildad, hermanos? ¿Cómo andamos de humildad? Es la primera pregunta que tenemos que haceros. Pablo sufrió persecuciones por el Señor. Estuvo preso. Fue encarcelado. Pablo, según la historia, murió en una de las persecuciones más crueles, que fue la de Nerón. Y él sabe que no llegaremos a la plena comunión con el Señor si no andamos en humildad. El otro día me gustó mucho lo que hizo Antonio en el culto de Navidad. Nos pilló de sorpresa, no estaba previsto. Pero dijo, venga, aquí cada uno, el que quiera, voluntariamente, que diga los motivos por los que está agradecido este año. Y fue muy interesante. Y los niños que hablan sinceramente, pues dijeron lo que a ellos realmente les preocupaba y por lo que daban gracias y por lo que ellos se sentían realmente amados. Ese experimento estuvo muy bien, porque a veces nos cuesta admitir, hermanos, nos cuesta admitir cosas. Nos cuesta admitir que somos tontos, que somos necios en la palabra de Dios, que no hacemos las cosas como Él dice. Nos cuesta admitir que a veces nos van las cosas mal porque nosotros mismos las provocamos. Que a veces no nos damos cuenta de los avisos del Señor, que son serios. Que a veces menospreciamos el estudio de la palabra de Dios. Que aquí cuando se pone un hermano a predicar a los hermanos, no está hablando sus palabras, está hablando la palabra del Señor. Nadie ha puesto sus ideas propias aquí, sino siempre, y en eso siempre tenemos que estar orando y velando por los hermanos que predican, que el Señor los ilumine para que no introduzcan sus ideas, sino que introduzcan las ideas del Señor. Y nos cuesta admitir que a lo mejor nuestra familia no va bien, que a lo mejor nuestros hijos no andan como nosotros quisiéramos. Nos cuesta admitir, en realidad, que no somos tan espirituales como queremos serlo. O que a veces damos una cara de espiritualidad que no la tenemos. Porque la espiritualidad no es estar todos los días encerrado en un sitio orando y flotando en las nubes. La espiritualidad es la práctica diaria. La práctica diaria, la doctrina del Señor Jesucristo, llevarla a cabo en cada momento de nuestra vida, sin defraudar, sin odiar, sin malmeter, sino que todo lo contrario. Admitir que somos humildes, como Pablo dice, que no he llegado todavía, que no he llegado. Ahora ya tenemos una valoración. Cada uno
que se valore a sí mismo, si ha llegado a las metas espirituales que el Señor te pedía a primero de año. A lo mejor las metas materiales sí. A lo mejor las metas materiales, tu trabajo ha mejorado, has encontrado un trabajo nuevo, o te ha ido bien económicamente, a lo mejor ahí sí. Pero Dios está fijándose en las metas espirituales. Y Pablo dice, no he llegado todavía. Ahora, para hacer una buena valoración, necesitamos saber quién somos. ¿Sabéis que el problema hoy en día, el problema de la sociedad es la crisis de identidad? Las personas están atravesando una crisis de identidad grande porque no saben quién son. Las personas, a mí me han dicho, ¿y qué hago yo aquí en este mundo? ¿Y yo qué hago? Un átomo perdido en un universo inmenso. ¿Qué papel pinto yo aquí? Y algunos se quedan ahí y eso los hunde cada vez más en la frustración. Así que lo primero que tenemos que admitir los cristianos, ¿quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quién es José María? ¿Quién es Pedro? A los ojos de Dios. ¿Eres una persona que ha salido por ahí de la evolución por casualidad? ¿O tienes un alma con ansia de eternidad que te la ha puesto tu Creador para que lo busques? Pues esa es la primera cosa que tenemos que hacer, saber quiénes somos. Y saber quiénes somos viene detrás de ese reconocimiento de humildad. Viene detrás de esa valoración que hemos hecho y decir, Señor, no he llegado, pero tú sustentas mi vida. Nos cuesta admitir tantas cosas, pero tenemos que contar que hemos sido, como dice aquí Pablo, hemos sido asidos por Jesús. Hemos sido adoptados. Estaba mirando temas de la adopción. Vosotros conoceréis a gente, lo mismo que yo, que han querido adoptar a una persona y le ha costado un trabajo. Y yo leía la biografía de un predicador americano que tenía unos vecinos que tenían la idea de adoptar a alguien, a una niña concretamente de China, y dice que hicieron tantas gestiones y tantas que el gobierno chino le ponía ya pegas porque veían que había mucho interés y decían, no vaya a ser que esto desemboque en tráfico de niños, un tráfico de órganos o alguna cosa así. Y le dijeron, mira, este chiquillo tiene un problema. No va a andar bien en toda su vida, tiene un problema de movilidad. Y dijo la familia, no nos importa, queremos adoptarlo. Tuvieron que ir a China, demostrar que era una familia de bien, que era una familia que pertenecía a una iglesia, que era una familia que tenía buenos informes de sus autoridades locales, y le dieron la adopción. Se gastaron una fortuna en adaptar la casa. Adaptar la casa. Para que esa persona pudiera llegar a todos los sitios de la casa sin problemas. Adaptar para el adoptado. Y mirando así el tema de las adopciones, no sabía yo, y lo he descubierto en el estudio de esto, que César Tiberio fue el sucesor de Augusto, que estaba en los tiempos de cuando nació Jesús, y los hijos de Augusto eran un desastre. Y él no quería dejar el gobierno en las manos de ellos. Y tuvo que adoptar a Tiberio. Y le costó, porque aquello era un negociazo, le tuvo que costar un montón de dinero y que Tiberio aceptara. Y aceptó, se hizo hijo adoptivo y lo nombró César de todo el imperio. ¿Cuánta pasta le costó? Y ahora nosotros decimos que nosotros hemos sido adoptados por Jesús. Y sabéis una cosa, que no éramos tan valerosos como Tiberio, no éramos buenos generales, no éramos buenos estrategas, no éramos buenos en nada. Y el Señor Jesús pagó un alto precio para que tú tuvieras vida eterna. Así que si no tienes a Jesús en tu corazón, piensa el alto precio que Él tiene que pagar para adoptarte, para darte la categoría y la filiación de ser hecho hijo de Dios. ¿Cuánto? Pero además, sin merecérnoslo. Por eso decía al principio, ¿cómo te ha ido el año? Mejor de lo que merezco. Porque no merecíamos nada. Éramos pecadores. Éramos indignos. Y el Señor Jesús dice, no, pero yo te he adoptado. Tú vas a ser mío. Yo te he asido, te he cogido. Y tú vas a ser mío. Y eso, hermanos, merece una reflexión seria. Él dio la sangre de su Hijo
Y la pregunta sería, ¿cómo de amado por Dios te sientes tú esta mañana? ¿Sientes que el Señor te ama de verdad o piensas que es una entelequia, que es una imaginación, que es una fábula? ¿O sientes realmente el amor de Dios? ¿Lo has sentido a lo largo de este año, el amor de Dios? ¿Has visto la mano de Dios muchas veces librarte de cosas y otras cosas, como decía Miguel, que ni siquiera nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas veces has salido a la carretera este año? ¿Cuántas veces sabes tú que el Señor te haya librado de peligros? A lo mejor eres consciente de alguna, pero no de todas. ¿Cuántas veces has tenido oportunidad de predicar el Evangelio, de hacer bien con los que están a tu lado y no lo has hecho? No has dicho, bueno, luego lo haremos. Luego lo haremos más adelante. Pablo dice, no he llegado. Pero nosotros sabemos, como creyentes de esperanza, que el año que viene, que el año 2018 es una nueva oportunidad para seguir alabando y glorificando al Señor, porque posiblemente, no lo sabemos, sea el año de la venida del Señor. La Iglesia lleva pidiendo la venida del Señor muchos siglos. Y lo que es evidente es que se va acercando. Está más cerca cada día. Un día más de nuestra vida, un día menos para la venida del Señor o para que Él nos llame a su presencia. Y somos adoptados por la sangre de Cristo. Y ahora hay una seguridad para el creyente. Vamos a leer en Romanos, capítulo 8, una doxología. No es una doxología final, es una afirmación, es un axioma, como se suele decir en filosofía, que es una verdad indiscutible. Una verdad indiscutible que no necesita ni siquiera ser demostrada, porque es evidente, es clara. Y dice en Romanos, pues, 8, 35, 39. Dice así, unos versículos que sabemos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero la pregunta dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. No nos podrá separar nadie. Si has creído de verdad en el Señor, no te va a separar nadie. Y esa es la seguridad del creyente. El domingo pasado asistí a un entierro de una prima de mi madre. Leí allí con el cadáver presente, leí unos versículos de esperanza para el creyente. Hablamos de que la persona cuando su alma la ha abandonado ya no necesita oraciones. Ya está en la presencia de Dios para el juicio. Porque la Biblia establece muerte, juicio, infierno y gloria. No hay vías intermedias. No hay solución ya. Yo le decía a las personas de Baños que había allí, no oremos por María. Ella sabe en quién creyó. Ella siempre decía, yo sé que mi Redentor vive. Y estos mis ojos han de ver a Dios. No es necesario orar por ella. Orad por sus familiares para que el Señor los consuele y orad por las personas que no creen todavía en el Señor. Orad por las personas que no han aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador en su vida. Muerte, juicio, infierno y gloria, no hay más. Así que los que somos adoptados por la sangre tenemos la seguridad de que el juicio lo tenemos ganado. No por nuestros méritos, no porque seamos mejores ni peores, que somos malos. Lo tenemos ganado porque Jesús está allí y pagó por nosotros esa deuda. Y eso es una realidad incuestionable. Estoy convencido, dice Pablo, que ni la muerte ni la vida, y está hablando de conceptos que merecerían un estudio más profundo, pero está hablando de unos conceptos muy serios, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo. Ahora, Jesús nos ha dado todas estas cosas. Jesús nos ha dado el propósito para vivir. Y si alguien todavía no ha aceptado a Jesús en su corazón como único y suficiente Salvador, hoy tiene la oportunidad de hacerlo.
A veces se predica esto tanto en la iglesia que parece que ya es rutinario. No, es una realidad. Así que tenemos la humildad, la identidad, la adopción. Pero Pablo tiene clara una cosa. Dice, pero una cosa hago. ¿Qué cosa hace Pablo? No ha dicho que hace 100 cosas, ha dicho una cosa. ¿Cuál es la cosa que hace Pablo? En esos versículos de Filipenses que hemos leído. Una cosa hago. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Así que una cosa hago nos enseña que tenemos que fijarnos una idea. Tenemos que fijarnos un propósito para que vivamos y lleguemos a esa meta que dice Pablo. Cuando Dios nos salvó, hermanos, tenía un propósito para nuestra vida. No nos salvó para que estuviéramos aquí un rato el domingo por la mañana, que está muy bien, que es muy agradable al Señor, pero nos salvó para más cosas. Nos salvó porque tenía un propósito en nuestra vida de darnos sus promesas, de darnos sus bendiciones, de darnos todo lo que espiritualmente necesitamos y darnos un propósito en nuestra vida. No somos una molécula perdida en el espacio. Somos hijos de Dios, aquí habitando este planeta. Y Él nos va a llevar un día a su presencia. Y tenemos una esperanza viva, porque fuimos creados para vivir eternamente hasta que el pecado irrumpió en el ser humano. Y estamos hechos, estamos creados por Dios para mantener relaciones eternas y constantes y trascendentes. Es el único sentido que le damos a nuestra vida a través de Cristo, porque no hay otro sentido. Las personas que intenten darle a la vida otro sentido fuera de Jesucristo están en el completo error. Y dice, y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero hay una cosa que dice que tenemos que tenerlo en cuenta. Fijaros en el versículo 13, a mitad del versículo dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda delante. Hay veces que es malo que olvidemos las cosas, ¿verdad? Yo con las llaves tengo un problema. No sé dónde la he dejado. Y con eso y con otras cosas más. Son olvidos, que no son buenos. No podemos olvidarnos también que tenemos unas obligaciones con el Señor. No podemos olvidarnos que tenemos un compromiso en la iglesia y no podemos violarlo. No podemos olvidarnos que tenemos una obligación con este pueblo y no podemos olvidarla. Pero lo que aquí está diciendo Pablo, olvidando lo de atrás, olvidando lo malo, olvidando lo negativo, olvidando las ofensas, olvidando los desprecios que hayamos podido sentir, olvidando tantas y tantas cosas que son realmente el remedio para que tengamos una vida espiritual saludable delante de Dios. ¿Sabéis lo que es el enojo? Hay una definición muy buena, dice, el enojo es un veneno que tú te tomas pensando que le va a hacer mal al otro. Pero ¿a quién le hace mal ese veneno? Al que se lo toma. Así que un buen método es olvidar. El Señor olvidó tus pecados y los míos. Y dice que lo echó en lo profundo del mar. Y los olvidó. No se olvida de darnos bendiciones cada día. No se olvida de darnos cosas buenas. Pero se olvidó de nuestros pecados. Y hay que pasar página. Y Dios nos ayudará cuando sepamos practicar el perdón. He leído también historias de perdón. Muchas historias de perdón. Todos sabéis lo de la niña, aquella que bombardearon los aviones y perdonó a su propio piloto. Al piloto que había lanzado la bomba lo perdonó. Y dijo que entonces se sintió sana espiritualmente. En un caso de temas familiares, había una chica que las cosas le iban muy mal siempre. Fue, por consejo de otros cristianos, fue y habló con el pastor de su iglesia. Y una persona que estaba especializada en esos temas. Y empezaron a recabar.
Detrás de la historia de aquella chica había un trauma muy grande que no lo había solucionado. Tenía un padre maltratador, todo lo que queráis pensar. Y dijeron, vamos a buscar a esa persona. Y ella, por recomendación del pastor y la palabra de Dios, perdonó a aquel hombre. Y el hombre admitió ese perdón, recibió ese perdón. Y dijo, ahora, en toda mi vida, es cuando me siento bien. Ahora me siento bien. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Si estaba muriendo en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hace el Señor Jesús? Ahora voy a ir terminando. ¿Cómo sé yo si estoy en el pasado todavía y no he perdonado? ¿Cómo me practico yo ese test? Pues eso se ve. Se ve claramente en la actitud, pero la actitud sin fingimiento. Y a mí me gustaría, en este día especial, de final de año, que si alguien tiene algo contra mí, le agradecería mucho que después de la reunión entráramos ahí y orásemos. No lo voy a tomar en cuenta a nadie. No tengo nada absolutamente con ninguno de los miembros de la Iglesia en el terreno personal. En el terreno espiritual tengo algunas cosas que me gustaría que las cosas funcionaran de otra manera, pero sabéis que me limito a exponer la palabra aquí porque las personas mayores saben lo que hacen. Y la palabra es la que nos juzga y es la que nos dirige. Pero es verdad que si tienes un problema con alguien, no empieces el año así, no lleves ese lastre, déjalo ya atrás, olvídalo. Aprovecha la oportunidad de hoy para dejarlo atrás. Y siéntete bien, y siéntete reconfortado con la palabra de Dios. Y hay que olvidar las cosas que quedan atrás. Y dice extendiéndome, ¿sabes? En el lenguaje atlético lo que es extenderse. Extenderse es estirarse todo lo más posible para tocar el futuro. Hacer un estiramiento una extensión tan grande de tus articulaciones y de tus extremidades para llegar a avanzar todas las bendiciones del Señor. Todas las bendiciones del Señor. Hacia lo que va adelante hay que avanzar. Como dice Jesús, si pones la mano en el arado y sigues hacia adelante y no haces nada más que mirar para atrás, va a salirte un churro. Pero dice que avances mirando hacia adelante, puestos los ojos en Jesús. Y voy a terminar, porque necesito, para mi vida, necesito humildad, necesito identidad, necesito tener un buen punto de vista de las cosas, un buen enfoque, como las cámaras fotográficas. Cuando no enfocas bien la cámara de antes, ya lo sabéis algunos, Ignacio, cuando no enfocabas bien te salía la foto borrosa y te daba un coraje, porque hay que tener un buen enfoque. Hay que seguir creciendo. El Salmo 38, tened en cuenta para luego vuestra lectura particular. Pero tenemos que ser agradecidos, como dice Tesalonicenses, el libro de primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 5, dad gracias a Dios en todo, en todo, en todo. Y ser más dependiente de Dios. Ser más dependiente de Dios, porque dice el Salmo 90, en su versículo 12, todos lo sabéis, siempre ha sido uno de mis versículos favoritos a la hora de cambiar de año. El Salmo 90, en el versículo 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar nuestros días, decía, enséñanos, Señor, a darnos cuenta de lo breve que pasa todo, de lo rápido que pasan las cosas, de que hoy estamos aquí, pero mañana puede que algún hermano o hermana o otros se vayan a otro sitio o el Señor lo llama a su presencia o venga el Señor y ya no hemos podido arreglar las cosas que teníamos que arreglar aquí. Hoy es un buen día para reflexionar en esas cosas y que Dios nos capacite, que Dios nos dé poder para empezar este año con esos propósitos de dirigirnos a la meta, de agarrarnos al Señor Jesucristo, de ser agradecidos en todo y sobre todo perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Si tuviéramos que hacer una lista cada uno de los pecados que el Señor nos ha perdonado, nos caeríamos para atrás.
Si alguno ha pecado, que confiese sus pecados al Señor, dice en la carta de Juan. Él está ahí para perdonarnos. Y el ejercicio del creyente es pedir perdón y ser perdonador. Pedir perdón y dar perdón. Nos irá el año bien si nos acogemos a las enseñanzas y los consejos de la palabra de Dios. Hermanos, que tengáis feliz despedida de año esta noche, que os acordéis, antes de comenzar el año, dedicar unos minutos de oración para el Señor, para ser agradecidos, que se note en el pueblo que hay cristianos agradeciendo a Dios un año más de vida y las posibilidades y las oportunidades que nos da el año que comienza. Que el Señor nos bendiga. Señor y Padre, te damos muchas gracias por este tiempo en tu presencia. Señor, te pedimos que tú nos ayudes en todo lo que hemos meditado en esta mañana, que seamos humildes, que prosigamos siempre a la meta. Señor, que no pensemos que ya lo sabemos todo, sino que necesitamos cada día más de ti. Señor, que nos olvidemos de las cosas negativas, de lo feo, de lo desagradable. Señor, que nos presentemos delante de ti con almas limpias y puras, limpiadas por la sangre de Jesús. Señor, que toques los corazones de las personas que aún no te conocen, que les des un propósito a su vida. Señor, que todo pasa pronto, el tiempo vuela, tú estás fuera del tiempo y estás ofreciendo perdón y misericordia en cada momento. Señor, toca los corazones de las personas, ablanda esos corazones, Señor. Queremos que tú nos despidas con tu paz y bendición, deseándonos los unos a los otros esta noche, una noche de paz, de sosiego, Señor, y de sobre todo, y lo más importante, es que tú nos has ayudado hasta este preciso momento y lo seguirás haciendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.